Presente. Dávila Luébano Almagloria. Que teníamos un enlace, pero yo nunca lo... Presente. Menchaca Medrano Héctor Adrián. Presente. Ulloa Guzmán Raúl. Presente. Carrera Pérez Omar. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Esparza Olivares Luis Alejandro. Presente. Rodríguez Ferrer Eduardo. Presente. González Nava José María. Presente. Viramontes Cárdenas Edgar. Correa Valdés José Guadalupe. Trujillo Mesa María Isabel. Presente. Mendoza Maldonado José Juan. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Presente, secretaria. Perales Gándara Armando. Presente, secretaria. López Murillo Emma Lisset. Martínez Flores Pedro. Presente. Rayas Ochoa María Navidad. Presente. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Hernández Perea M.A. Edelmira. Presente. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Rodríguez Márquez Susana. Presente, secretaria. Ruiz Flores Delgadillo Aida. Muñoz González Roxana del Refugio. Presente. Padilla Estrada Jesús. Presente. Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Le informo, diputada presidenta, que hay quórum legal para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias, señora diputada. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 2, 3, 6, 21, 82, 83, 84, 88, 104, 107 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 21, 78, 79, 80 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. Le pido a la primera secretaria sea tan amable de justificar las inasistencias de la diputada Emma Lisset López Murillo, de la diputada Perla Martínez Delgado, del diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre y de la diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 13 de noviembre del año 2018. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Gobierno Municipal de Fresnillo, lleven a cabo la instalación de un sistema de semáforos inteligentes, la incorporación de señalamiento vial y para la reparación de vías primarias y secundarias a través del bacheo en dicho municipio. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 63ª legislatura del Estado autoriza al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias para que en atención a sus facultades legales y reglamentarias signe o actualice, según sea el caso, convenios de colaboración institucional con otros institutos de investigación de los congresos estatales o federal, con otros poderes públicos de diferentes niveles de gobierno, con instituciones académicas, con universidades, con organismos públicos y privados, con asociaciones de profesionistas, con organizaciones no gubernamentales, entre otras instancias, en materia de investigación legislativa y análisis parlamentario. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República y al organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana al cumplimiento del programa de acopio de frijol 2019 en los términos comprometidos con los productores y acopiadores de Zacatecas. 8. Lectura de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.
Noveno, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Décimo, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. 11, lectura del dictamen referente a la denuncia presentada en contra del Cabildo Municipal de Río Grande, Zacatecas, por irregularidades en la designación del Contralor Municipal. 12, lectura del dictamen relativo de la solicitud del Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, para desincorporar de su propiedad un bien inmueble y su posterior enajenación. 13, lectura del dictamen respecto de la elegibilidad para el proceso de designación del titular del órgano interno de control del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 14, asuntos generales. Y 15, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos y ciudadanas, diputados y diputadas, si están de acuerdo con el orden del día que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica levantando su mano, y solicito a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las diputadas y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. De Diputada acuerdo con el- presidenta, para registrar mi asistencia, Edgar Viramontes. Con gusto, diputado. Vamos a Marripa en los mismos Con términos. gusto, presidenta. diputada. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Antes de continuar con el orden del día, les pido darle una cordial bienvenida a los alumnos del cuarto semestre de la Prepa TEC Monterrey Campus Guadalajara, que nos visitan el día de hoy en este recinto y que eligieron Zacatecas para conocer cómo trabaja el Congreso del Estado. Bienvenidos, jóvenes. Continuando con el orden del día, le solicito a la segunda secretaria de lectura a la síntesis del acta de la sesión de esta legislatura local del día 13 de noviembre del año 2018, si es tan amable. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 63ª Legislatura del Estado, celebrada el día 13 de noviembre del año 2018. Dentro del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado José María González Nava, auxiliado por los legisladores Edgar Viramontes Cárdenas y Raúl Ulloa Guzmán como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:56, con la asistencia de 17 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración del quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 5 de octubre del presente año, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura exhorta al licenciado Andrés Manuel López Obrador para que retire la invitación extendida al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a su toma de protesta como presidente de México el próximo 1 de diciembre del 2018. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para fortalecer la figura del Parlamento abierto en la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se propone la conformación de las comisiones de vigilancia y de transparencia y protección de datos personales a la Honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas. 8. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se hace un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Estatal a fin de que se integren más asesores jurídicos y psicólogos en las mesas de adopción de la Procuraduría de Protección a Niñas y Niños, Adolescentes y Familia de Zacatecas. Esto con la finalidad de que los trámites de adopción sean más ágiles y en favor de los zacatecanos que deseen adoptar a menores. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 12ª al artículo 33 de la Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas. 10.
Lectura de la iniciativa de decreto que adiciona el Código Penal para el Estado de Zacatecas. 11. Lectura de la iniciativa por la que se modifica el artículo 60 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. 12. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman las fracciones primera y segunda del artículo 244 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. 13. Lectura de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 del municipio de Apulco, Zacatecas. 14. Lectura del dictamen respecto de las iniciativas de punto de acuerdo y solicitudes para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado a etiquetar e incrementar diversas partidas en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019. 15. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a permitir al Gobierno del Estado armonizar las prestaciones que no quedaron contempladas en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE. 16. Asuntos generales. Y 17. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado que las lecturas anteriores fueron publicadas en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria número 37 de fecha 13 de noviembre del 2018. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Primero, la diputada Susana Rodríguez Márquez con el tema Conclusiones del Foro de Cultura Física y Deporte. Segundo, el diputado José Guadalupe Correa Valdés con el tema Temporada Invernal. Tercero, el diputado Omar Carrera Pérez con el tema Plebiscito Milpillas. Cuarto, el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano con el tema Invitación del presidente Maduro. Quinto, el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez con el tema Prevención del delito. No habiendo más asuntos que tratar, se clausuró la sesión, citando a las y los ciudadanos diputados para el día 15 de noviembre a las 11 horas a la siguiente sesión. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta referida. Para su discusión, modificaciones en su caso y aprobación. No habiendo observación alguna al contenido del acta, se somete a su aprobación. Quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse expresarlo de forma económica levantando su mano y pido nuevamente a la primera secretaria de a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que se aprueba el acta por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta honorable legislatura del Estado correspondiente al día 13 de noviembre del año 2018 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Le solicito a la primera secretaria sea tan amable de justificar la inasistencia del diputado José Guadalupe Correa Valdés. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria sea tan amable de dar lectura a la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Del Sistema Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del General Pánfilo Natera, Zacatecas. Hacen entrega de un ejemplar del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, debidamente aprobado en reunión de su Consejo Directivo. De la Auditoría Superior de Justicia envían los informes generales ejecutivos de 19 dependencias auditadas del Gobierno del Estado y 2 dependencias autónomas, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Universidad Autónoma de Zacatecas, correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la correspondencia leída se le dará el trámite correspondiente por conducto de esta presidencia o en su caso por las diputadas secretarias.
Continuando con el orden del día, corresponde ahora dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta al Gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Gobierno Municipal de Fresnillo, lleven a cabo la instalación de un sistema de semáforos inteligentes, la incorporación de señalamiento vial y para la reparación de vías primarias y secundarias a través del bacheo en dicho municipio. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Solicitarle, diputada presidenta, el uso de la palabra para dar lectura a una síntesis de la iniciativa con punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar un sistema de semáforos inteligentes, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Por supuesto, diputado, adelante. Con el permiso de la presidencia. Adelante. La seguridad vial es el conjunto de acciones y políticas que son llevadas a cabo para garantizar el buen funcionamiento del tránsito, mediante la utilización de conocimientos y normas de conducta, bien sea como peatón, pasajero o conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. Este tema ha tomado importancia dentro de las agendas de gobierno debido al incremento de los accidentes de tránsito, convirtiéndose estos en un problema de salud pública en muchos países. Para el caso de México, datos del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo detallan la falta de una verdadera planeación vial en gran parte del país. Por ejemplo, anualmente mueren en accidentes de tránsito 17,000 personas, de las cuales 12,000 fallecen al interior del vehículo, y una tercera parte de los decesos de la población entre 5 y 35 años corresponden a este fenómeno. En Zacatecas, este fenómeno tuvo un aumento en el índice de mortalidad del 28% en el 2018, de acuerdo a cifras del INEGI, siendo la entidad federativa con mayor número de casos de este tipo, seguido de Tabasco y Sinaloa. En la actualidad, gracias a la evolución tecnológica en la materia, se ha logrado implementar un sistema de semáforos inteligentes, principalmente en ciudades con un crecimiento exponencial, en donde se ha demostrado su eficacia y eficiencia al hacer más fluido el tránsito, y además reduciendo considerablemente los accidentes viales. Estos sistemas de semáforos inteligentes conjuntan técnicas computacionales con otras disciplinas como el control estadístico, modelos de predicción, líneas de espera, entre otras. A partir de la implementación de este tipo de tecnología, se han podido apreciar ciertas ventajas dentro de una red vial, como mejorar el rendimiento de la vialidad en volumen de servicio, disminuir los tiempos de espera de los vehículos en la luz roja, decremento de la generación de gases y evitar las congestiones abrumadoras en horas pico. En uno de los municipios con mayor afluencia vehicular, como lo es el municipio de Fresnillo, la implementación de un sistema de semáforos inteligentes es una necesidad y un requerimiento de interés público, a fin de garantizar el libre tránsito y la seguridad de las personas. En el 2016, el gobierno municipal del municipio en Comento realizó una inversión de 9 millones de pesos para la instalación de 23 semáforos en la zona centro de esta ciudad. Sin embargo, no representaron un beneficio, ya que no cuentan con la tecnología que requiere un centro urbano como el de Fresnillo. Recientemente se dio a conocer por el gobierno del estado que se suspendió el pago de la tenencia. No obstante, se mantienen otros pagos como el refrendo de la tarjeta de circulación y el pago de placas. Es importante señalar que en la entidad existe un padrón vehicular de 430,000 unidades, de las cuales el 95% paga el refrendo, cantidad que oscila entre los 679 y 975 pesos y que podía generar un recurso superior a los 400 millones de pesos actualmente. Recursos que podrían ocuparse en parte para la instalación de un sistema de semáforos inteligentes, la incorporación de señalamiento vial y para la reparación de vías primarias y secundarias a través del bacheo en el municipio de Fresnillo. La Secretaría de Finanzas es la encargada de la administración de estos recursos.
A su vez, la Secretaría de Seguridad Pública está facultada para llevar a cabo el control de tránsito y vialidad, así como preservar el orden público y la seguridad. Resulta necesario implementar medidas para contribuir a la disminución del caos vial y la seguridad de peatones y conductores de este municipio. De igual forma, constituye obligación de las autoridades estatales garantizar que la vialidad, servicios y elementos inherentes o incorporados a ellos se utilicen en forma adecuada conforme a su naturaleza, coordinándose con los gobiernos municipales para lograr este objetivo. Por tal motivo, la presente iniciativa de punto de acuerdo tiene a fin exhortar al gobierno del Estado para que a través de la Secretaría de Seguridad en coordinación con el gobierno municipal de Fresnillo lleven a cabo la instalación de un sistema de semáforos inteligentes, la incorporación de señalamiento vial y para la reparación de vías primarias y secundarias a través del bacheo en dicho municipio. Asimismo, exhortar a la Secretaría de Finanzas a destinar una partida presupuestal del recurso obtenido por el pago de refrendo de la tarjeta de circulación para cumplir con el exhorto anterior. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Diputada, para registrar mi asistencia y solicitarle al diputado promovente de esta iniciativa a efecto de que me permita también suscribirla, por favor. ¿Acepta, De igual diputado? manera, diputada presidenta, felicitar al diputado promovente y solicitarle suscribirnos, toda vez que es para beneficio de Fresnillo. En los mismos términos, diputada presidenta. Con gusto, diputada Rayas. Quiero mucho. ¿Acepta, diputado en tribuna? Adelante. Sí, gracias, diputados. Para los jóvenes que nos están el día de hoy aquí, los 3 diputados que suscribieron el promovente y los que suscriben son del mismo distrito, de Fresnillo, por eso es. Fresnillo. Gracias. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la 63ª Legislatura del Estado autoriza al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias para que en atención a sus facultades legales y reglamentarias signe o actualice, según sea el caso, convenios de colaboración institucional con otros institutos de investigación de los congresos estatales o federal, con otros poderes públicos de diferentes niveles de gobierno, con instituciones académicas, con universidades, con organismos públicos y privados, con asociaciones de profesionistas, con organizaciones no gubernamentales, entre otras instancias, en materia de investigación legislativa y análisis parlamentario. Tiene el uso de la palabra la segunda secretaria, diputada Roxana, si es tan amable. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. El que suscribe, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 49, 50, fracción primera y 52, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 96, fracción primera, 98 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Presento ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Desde hace un par de décadas, tanto a nivel federal como estatal, el Poder Legislativo ha evolucionado de manera notable y se ha consolidado como el principal referente de la representatividad política social en nuestro país, adquiriendo mayor visibilidad y relevancia en las decisiones públicas. En nuestro caso, la legislatura del Estado de Zacatecas ha evolucionado y adquirido mayor autonomía en la toma de decisiones para beneficio colectivo y actúa como contrapeso a los otros poderes públicos del Estado, lo cual se ha reflejado en su trabajo, en la organización de sus comisiones legislativas, en la reforma en su marco normativo a partir de su composición plural, entre otros importantes elementos de su desempeño.
Los integrantes de esta legislatura afrontamos el desafío permanente y dinámico de identificar los intereses ciudadanos y traducir sus aspiraciones y demandas, convirtiéndolas en normas jurídicas que funcionen como factor de cambio para una armónica convivencia social. En función de ese objetivo, las y los diputados estamos abocados a la tarea de proponer, discutir, votar y aprobar o rechazar, según sea el caso, las iniciativas de ley presentadas al seno de esta 63ª legislatura. Ello responde a la necesidad de hacer efectiva la facultad y obligación del Poder Legislativo respecto a buscar soluciones en temas esenciales de la vida pública mediante diversas actividades como la de la vigilancia del desempeño del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos, la transparencia, la rendición de cuentas, el intercambio de información en materia de productos académicos, la colaboración institucional enfocada en la investigación, entre otros. Quiero resaltar que una de las funciones medulares de todo legislador consiste en expedir nuevas leyes y reformar las vigentes. Por tanto, la legislatura del Estado trabaja en la creación y depuración constante del marco jurídico para mantenerlo acorde con las realidades económicas, políticas y sociales de nuestro Estado. Desde luego, la creación de leyes implica un proceso decisorio que debe realizarse bajo criterios de racionalidad. Al elegir un determinado tema a legislar, las y los diputados tenemos que establecer con claridad si una nueva norma es viable social, política, económica y jurídicamente. Asimismo, considerar si el Estado cuenta con los recursos que se requieren para su aplicación o si sus posibles resultados son viables y aplicables al contexto social que generó tal iniciativa. Al final de cuentas, las y los diputados trabajamos para posicionar al Poder Legislativo como un agente de concordia y cohesión social, compromiso que parte del reconocimiento a la pluralidad política, la diversidad ideológica y la riqueza cultural de nuestro Estado, bajo un marco de diálogo público y debate respetuoso e incluyente. Además, no hay que olvidar que el procedimiento legislativo está ligado al principio democrático de imparcialidad, respeto al derecho a la información, la libre expresión, máxima publicidad, rendición de cuentas y participación ciudadana en los asuntos públicos. Por lo tanto, una de las principales tareas de las legislaturas radica precisamente en la difusión de sus actividades y los documentos que en ellas se generan. De ahí que las acciones dirigidas a cumplir con esta tarea deben llevarse a cabo de manera continua, ya que resultan de gran utilidad por permitir el acercamiento de los ciudadanos con la labor parlamentaria. En este sentido, uno de nuestros objetivos prioritarios es el fortalecimiento del diálogo entre poderes públicos, instituciones académicas, medios de comunicación y sociedad civil. En pocas palabras, trasladar el debate legislativo a todos los rincones del espectro social, sobre todo porque en un Estado democrático la discusión pública sobre los asuntos tratados en el Parlamento es una norma esencial para la legitimación de este poder soberano frente a la ciudadanía. En función de este objetivo, los legisladores estamos conscientes de la importancia que reviste abrir los canales de comunicación que permitan el escrutinio público, conocer nuestro desempeño y, en particular, alentar la evaluación social de los resultados del Poder Legislativo bajo el esquema de Parlamento abierto. Bajo esta perspectiva, la vinculación de la legislatura con otras instituciones públicas y privadas, académicas, institutos dedicados a las actividades de investigación en materia legislativa, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales representa una actividad estratégica que contribuye significativamente a las tareas de difusión integral de las actividades que tenemos encomendadas, al tiempo de que constituye una plataforma para transferir conocimientos legislativos y políticos que sean socialmente útiles. Por tanto, resulta de primera importancia llevar a cabo una mayor y más efectiva labor de vinculación institucional de la legislatura del Estado a través de la Comisión de Estudios Legislativos
y prácticas parlamentarias, para que en pleno cumplimiento de sus facultades establecidas en el artículo 146, fracción segunda y quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, pueda impulsar programas de profesionalismo y actualización en derecho parlamentario, prácticas legislativas y otros temas necesarios para el buen desempeño del Poder Legislativo, y coordinarse con instituciones académicas y de investigación para el apoyo de las tareas del Instituto de Investigaciones Legislativas de este poder. En particular, consideramos conveniente suscribir convenios marco de colaboración de instituciones académicas de manera enunciativa, más no limitativa, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, o bien con institutos de similar carácter, como sería el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, o con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Todo a fin de establecer bases generales de colaboración para que ambas instituciones, a través de sus áreas editoriales de profesionalización y extensión académica, afines a las actividades legislativas y parlamentarias, emprendamos actividades conjuntas. Es momento de darle un nuevo rumbo al Instituto de Investigaciones Legislativas de este Poder Legislativo, pues está en el olvido, el atraso y el deterioro. Por tal motivo, experiencias como la que se propone con otros institutos de investigación de los congresos estatales o federal, con otros poderes públicos de diferentes niveles de gobierno, con instituciones académicas, con universidades, con organismos públicos y privados, con asociaciones de profesionistas, con organizaciones no gubernamentales, entre otras, ayudará a mejorar su funcionamiento, alineándose al nuevo esquema jurídico institucional en materia de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública como elementos indispensables en el proceso de democratización. El objetivo es claro: generar un mayor y mejor intercambio y desarrollo conjunto en las siguientes materias: investigaciones en materia jurídico-parlamentarias, sociales y culturales que favorezcan y promuevan la construcción de mejores productos legislativos, programas de capacitación institucional a través de convocatorias conjuntas a conferencias, cursos, talleres, diplomados, seminarios y demás actualizaciones que impulsen la profesionalización de los servidores públicos, desarrollo conjunto de actividades tendientes a la implementación de los nuevos modelos de autoevaluación institucional, rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana. Promoción e intercambio de materiales editoriales, bibliográficos y archivísticos. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 63ª legislatura del Estado de Zacatecas autoriza al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias para que, en atención a sus facultades legales y reglamentarias, signe o actualice, según sea el caso, convenios de colaboración institucional con otros institutos de investigación de los congresos estatales o federal, con otros poderes públicos de diferentes niveles de gobierno, con instituciones académicas, con universidades, con organismos públicos y privados, con asociaciones de profesionistas, con organizaciones no gubernamentales, entre otras instancias, en materia de investigación legislativa y análisis parlamentario. Segundo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se solicita que se apruebe esta iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución, por lo cual se propone que dicho acuerdo se publique en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, y entre en vigor el día de su aprobación. Suscribe diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, Zacatecas, a 28 de febrero del 2019. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria.
A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Carolina Dávila. Con gusto, diputada Carolina. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República y al organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana al cumplimiento del programa de acopio de frijol 2019 en los términos comprometidos con los productores y acopiadores de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, autora de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 95 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, solicito a esta presidencia me autorice dar resumen de la presente iniciativa de punto de acuerdo, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Adelante, diputada. Diputada Susana Rodríguez Márquez, presidenta de la Mesa Directiva de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas. Carla Deyanira Valdés Espinosa, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 64 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 49, 52, fracción 3 y 53, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como los artículos 105 y 106, fracción 2, del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, ante esta Asamblea de Representantes expongo iniciativa de punto de acuerdo en calidad de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta al Presidente de la República y al organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana al cumplimiento del programa de acopio de frijol del 2019, en los términos comprometidos de los productores y acopiadores de Zacatecas, en virtud de lo siguiente, exposición de motivos. Justificación de urgente y obvia resolución. El artículo 105 del Reglamento General del Poder Legislativo que, para una iniciativa de punto de acuerdo sea declarada de urgente y obvia resolución, el promovente deberá justificar la pertinente económica, política y cultural y que como aprobación se influirá en la solución del tema que se plantea. El asunto que hoy se considera es pertinente su dimensión económica, pues lo que se pretende es que el gobierno federal, a través de su representante, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Segalmex, a efecto de que se cumplan en tiempo y forma el compromiso de pago de cosecha entregada a partir del 4 de presente año, toda vez que de no hacer a la brevedad, los productores no tendrán la forma de iniciar el nuevo ciclo de siembra, con lo que afecta gravemente su economía. Del mismo modo, debe establecerse un mecanismo equitativo para los acopiadores de frijol en el Estado, puesto que los incentivos que están manejando no son suficientes para cubrir las necesidades, lo que afecta a las familias que dependen de dicha actividad. Programa de acopio de frijol del 2019. Desde los actos de campaña electoral a cargo del hoy presidente de la República, manejó como una promesa constituir un precio de garantía del frijol, otorgando con ello justicia a los productores. Tal promesa desafió las reglas del mercado y un modelo de acopio y comercialización probado, que con todo y sus posibles deficiencias generaba certidumbre y ganancias a todos los actores de la cadena de producción y comercialización. El precio de garantía señalado por el presidente una vez tomando protesta del cargo se tradujo a 14 pesos con 50 centavos, asegurando en sus eventos públicos que se trataba de un modelo que garantizaba la seguridad alimentaria y mejores condiciones de vida para los productores del grano. El organismo encargado de materializar dicho compromiso lo constituyó el recién creado Segalmex, organismo descentralizado para la seguridad alimentaria mexicana,
sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual busca promover el desarrollo de los pequeños y medianos productores, buscar la autosuficiencia alimentaria en los 4 granos básicos: maíz, frijol, trigo, arroz y leche, y fomentar el desarrollo económico y social del país, así como incrementar la productividad y bienestar tanto de las comunidades rurales como las zonas más necesitadas del país. Sin embargo, para la operación del programa de precios de garantía del frijol para el año 2019, estos objetivos no han podido cumplirse en ninguno de los estados que producen dicho alimento. La Agencia de Comercialización y Desarrollo, Mercados Agropecuarios, ACERCA, el pasado 10 de enero del año en curso determinó que, con el objeto de promover el efectivo desplazamiento y comercialización de cosechas, así como fortalecer el ingreso neto de los productores de frijol del ciclo agrícola primavera-verano 2018, se implementaba el programa de acopio y comercialización de frijol en los estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Periodo de acopio: del 15 de octubre del 2018 al 15 de marzo del 2019. Plazo máximo de pago al productor: hasta 15 días naturales posteriores a la fecha del cierre del periodo de acopio. La facturación por parte del productor deberá realizarse dentro del periodo de acopio del programa. Garantías líquidas: del 20 de diciembre del 2018 al 10 de abril del 2019. Los compradores de frijol podrán acceder a los recursos disponibles de garantías líquidas de la SADER. Ahora bien, de lo mencionado anteriormente debemos hacer algunas precisiones y resaltar puntos que afectan directamente a los productores. En primer lugar, que este programa haya sido iniciado operaciones el 10 de enero, con el comunicado formal de ACERCA. Resulta un desfase de más de 20 días de retraso, lo que ocasionó especulaciones respecto al precio, la compra y el cumplimiento. La especulación generada de forma innecesaria, a su vez, ocasionó que los denominados coyotes compraran producto a menor precio, aprovechando la incertidumbre de los productores. Esto afecta muchísimo a los productores, pero también a los acopiadores, quienes en este nuevo esquema los ha sometido a reglas injustas y fuera de posibilidad de una competencia leal. Como quedó señalado en las reglas de ACERCA, los acopiadores solo recibirán $1 por kilogramo, o sea 1,000 pesos por tonelada. Pensemos que en almacenarlo por un periodo normal de 3 meses resulta un precio apretado, aún más si por la tardanza del programa de acopio los mayoristas o coyotes colocaron en el mercado un 30% de la cosecha, y esto se traduce en el almacenamiento, que en el almacenamiento se extenderá por 6 meses aproximadamente. Esos miles de pesos por tonelada son absolutamente insuficientes, tanto para sus pagos operativos y los gastos financieros que esto genera. A esto hay que sumarle que ACERCA, según cifras oficiales, debe incluso apoyo desde el año 2014. Sin embargo, por parte de los acopiadores zacatecanos, existe una propuesta de que se paguen 1,500 pesos por tonelada para poder acabar los 6 meses que se estiman, propuesta que resulta razonable y que se ha visto en otros años. No podemos perder de vista que muchos acopiadores señalan que, si no llega esa cantidad, es posible que regresen el frijol a los productores, lo que generaría una mayor crisis. Además de ello, el gobierno federal, con el calificativo de intermediarios, ha desestimado una cantidad productiva que es el sustento de muchas familias zacatecanas, como los acopiadores, quienes desarrollan una actividad lícita e importante para el mercado agropecuario, pero que ha sido mal interpretada por este nuevo gobierno. Ahora bien, los acopiadores anteriormente también le vendían al gobierno federal para los programas sociales alimentarios, según las normas mexicanas aplicables y a los precios determinados por el propio gobierno. Ahora, con el nuevo esquema de organismo descentralizado, Segalmex, también se convierte en acopiador. Las empresas se ven desincentivadas al trabajo,
pues ya no existirá un cliente potencial que les permita colocar su producto. Así, en lugar de resolver un problema, la figura Segalmex emplea un nuevo modelo administrativo obsoleto, ya que hemos visto anteriormente con la extinta Conasupo, que, por cierto, fue llevada a la quiebra por el hoy director de la Segalmex, Ignacio Valle Fernández, en el sexenio de Salinas de Gortari. Nosotros sí tenemos memoria. Así pues, el establecimiento de precisos de garantía asegura que Segalmex pague al productor una cantidad por encima del precio del mercado, en este caso de 14 pesos con 50 centavos el kilogramo. Ahora bien, el precio del mercado a 11 pesos con 50 centavos es ya el producto limpio, sin piedras, sin basura, limpio, por lo que se compra aún por encima, pero con un peso bruto, con piedras y basura. Luego, genera un costo de almacenamiento y el empaquetado para su distribución comercial, que se llevará a un precio por abajo del mercado para las familias que menos tienen. El problema no es este, sino el costo del dinero público en subsidio, cuando los acopiadores particulares, como las empresas zacatecanas, pueden sortear estos gastos y vender su producto al gobierno federal a precios competitivos, para que igual pueda ser vendido a precios menos para quienes más lo necesitan. Pero el costo sería mucho, mucho menor el esquema al que hoy se plantea. Insisto, por eso quebró Conasupo, por eso el costo del dinero público de esta actividad es muy caro. Pues bien, con todo y vicios de costo-beneficio de este nuevo programa, en Zacatecas, Durango y Chihuahua, ha comenzado a operar y hasta ahora apenas se han acopiado 32,000 toneladas de las 100,000 que se tiene programadas según las reglas de operación antes del 15 de marzo. Además, el retraso en el inicio del programa ha sido imposible, un mayor avance en el acopio de dos circunstancias particulares. Como ya vimos, el nuevo esquema afecta directamente a los acopiadores, por lo que las 30 organizaciones de forma ordinaria han operado en el Estado. Al día de hoy, solo están operando 15. Además, el sistema de acopio de Segalmex es muy lento e ineficiente, pues tan solo atienden en promedio de 8 a 10 productores diarios. En entrevista con el personal de Segalmex, manifiestan que si tuvieran más personal, computadoras y básculas, tendrían mejor atención al público, pero que se encuentran muy limitados. Incluso hay productores que tienen turno para entregar su producto hasta el 30 de marzo de este año. Es preciso señalar que no están cubiertas las zonas frijoleras del Estado, pues solo tienen una central en Fresnillo. Por lo anterior, en días pasados, el secretario del Campo, Adolfo Bonilla, sensible a la situación, puso a disposición de Segalmex centros de acopio en el municipio de Somberete y en el de Calera, para avanzar más rápido ante los procesos ineficaces del ya mencionado organismo. Sin embargo, tenemos una lista de 500 productores en espera y el tiempo nos va comiendo, pues cada vez se acercan más las fechas para echar a andar el siguiente ciclo. Retrasarse más impediría que los productores inviertan y con eso se rompe su cadena de trabajo y sustento para sus familias. Este fenómeno vuelve a obligar a los productores a vender a otros mayoristas a precios más bajos. Pero esto no es todo. Las reglas de operación señalan que los pagos podrán hacerse hasta 15 días posteriores al cierre del acopio, fecha que se encuentra desfasada de toda realidad, pues para ese entonces el ciclo 2019 habrá comenzado. Por ello, Segalmex hizo el compromiso con los productores de pagar 72 horas posteriores a la recepción del grano, situación que han incumplido, y por ello el día de ayer, miércoles, iniciaron las propuestas de los productores, puesto que hoy ya han logrado entregar y aún no reciben su dinero. Exigen que se cumpla la palabra de los promotores de este programa de acopio y del propio presidente de la República. Debemos entender que estamos en una situación de emergencia económica,
pues los ingresos por producción y comercialización de frijol representan los principales ingresos de diversos municipios como es Fresnillo, Calera, Somberete, Francisco R. Murguía, Jerez, Villa de Cos, Río Grande, Zainalto, Juan Aldama y Pinos, según los datos del INEGI. La administración pública en cualesquiera de sus niveles tiene que traducirse en eficiencia, eficacia y sensibilidad social. El gobierno federal tiene la potestad de cambiar las formas de administrar los recursos públicos. Sin embargo, cada propuesta o cada nuevo paradigma debe ser debidamente justificado, programado, planeado y con las miras de mejora de procesos, teniendo como eje central al ciudadano, en este caso a los productores y acopiadores, quienes son parte esencial de la comercialización del frijol. El presente exhorto al gobierno federal tiene como única finalidad denunciar los errores operativos que se han cometido y hacer mejoras en los procesos para el beneficio de los zacatecanos. Los conmino a mostrar mayor apertura y sensibilidad ante un fenómeno que, de no controlarse, puede convertirse en un quebranto de muchas familias de nuestro Estado. Por lo dicho, someto a la consideración de este Poder Legislativo de Zacatecas la presente iniciativa de punto de acuerdo, en calidad de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Presidente de la República y al organismo público descentralizado Seguridad Alimentaria Mexicana al cumplimiento del programa de acopio del frijol 2019, en los términos comprometidos con los productores y acopiadores de Zacatecas. Artículo 1. La 63 Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta al presidente de Estados Unidos Mexicanos, al organismo público descentralizado denominado Seguridad Alimentaria, Segalmex, a cumplir los objetivos y compromisos adquiridos con los productores y acopiadores del frijol de la entidad, teniendo como prioridad el cumplimiento del pago convenio con cada productor a la brevedad. Abrir el servicio del público más centros de acopio en las distintas zonas frijoleras del Estado, como Guadalupe, Pinos y Río Grande. Ampliar horarios de atención y mejorar los procesos de documentación del grano, implementando más equipos técnicos, básculas que aceleren el tiempo de espera. Transitorios. Artículo único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Atentamente, diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Diputada presidenta, Adelante, diputado. en nuestra calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, le solicito respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva que esta iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en lo establecido por el artículo 105, fracción segunda de nuestro reglamento. ¿Sería cuánto? Gracias, señor diputado. De conformidad con el artículo 105 de nuestro reglamento general, en el caso que nos ocupa y a juicio de esta presidencia, se pregunta a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que sean dispensados los trámites establecidos. Lo anterior lo expresen en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria de cuenta del resultado de la votación. Diputada, para que registre mi asistencia y poder votar. por favor. Adelante, diputada. En los mismos términos, José Juan Mendoza. Queda registrado, diputada. Hernández Perea Edelmira, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Ulloa Guzmán Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. José Dolores Hernández, a favor. Mendoza Maldonado, a favor. Armando Perales, a favor. Alma Dávila, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. Carla Valdés, a favor. Héctor Menchaca, a favor. Jesús Padilla, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Esparza Olivares, a favor. Muñoz González, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Le informo
Diputada Presidenta, que son 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 105 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 67 de nuestra Ley Orgánica, 105, fracción tercera y 123 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. González Nava. ¿A favor o en contra, favor. diputado? A favor. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene la palabra el diputado José María González Nava, hasta por 5 minutos para hablar a favor. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. De manera muy breve quisiera manifestar mi postura a favor del punto de acuerdo que se somete a la consideración de esta honorable legislatura. Como ya lo mencionó la diputada Carla Valdés, existen irregularidades y sobre todo confusiones en la operación de este programa, que para empezar dista mucho de lo que se prometió en campaña. Pues una vez que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como presidente de la República, comenzó a cambiar el discurso y la orientación de este programa. No obstante, tardanzas y retrasos en su operación se ha echado a andar. Sin embargo, las inconformidades de los productores y acopiadores con este nuevo sistema de comercialización se han hecho patentes, al grado de que el día de ayer, grupos de productores de los municipios de Sombrerete, Francisco R. Murguía, se manifestaron tomando centros de acopio de donde se denuncia la falta de pago e incluso actos de corrupción, aludiendo que se favorece a los denominados coyotes. No nos consta que exista un manejo indebido de recursos que implique corrupción. Pero lo que sí haremos de algunas acusaciones no haremos acusaciones irresponsables, pero lo que sí es evidente es la falta de capacidad de este nuevo gobierno federal para dar la atención debida a este tema. Fue muy fácil hacer promesas al aire, sin medir las consecuencias y sin conocer el impacto que tendrían. Pero hoy nos vemos cómo se desmoronan y le incumplen a los productores del frijol. Esto no es una cosa menor. Hay gente que literalmente vive de la comercialización del frijol y que actualmente se encuentra en la incertidumbre debido a los retrasos y complicaciones que tiene la Segalmex en la operación de este programa. No olvidemos que incluso el mismo presidente de la República estuvo aquí en Zacatecas el pasado 18 de enero para arrancar el programa de acopio y comercialización de frijol. En tal fecha, el propio titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, precisó que el frijol se pagaría de inmediato y sin intermediarios, únicamente al productor mediante su tarjeta del bienestar o en efectivo. No obstante, el día de hoy, que ha transcurrido un mes y medio, no vemos resultados claros, todo lo contrario. La problemática en este tema se ha acentuado, dado que los productores son víctimas de la ineficiencia de la operación de este programa. Por eso coincido plenamente con la iniciativa planteada por la diputada Carla Valdés y anuncio mi voto a favor e invitarles a todos ustedes a que votemos a favor de este punto de acuerdo. Y obviamente es en favor de las familias que dependen de la comercialización del frijol.
Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. ¿Para hechos? Presidenta, para registrar mi asistencia, por favor, Lisbeth Márquez. Con gusto. ¿Alguien más para hechos? Para hechos, Carla Valdés. ¿Alguien más? Se cierra el registro. Tiene la palabra el diputado Juan Mendoza. Me parece interesante, pero además solidaria, la postura de los compañeros diputados, pero no solo debe de quedar ahí. El día que estuvo aquí el secretario de Secampo, le dije en reiteradas ocasiones que él también tenía un ámbito de responsabilidad, de competencia y de compromiso ético y público con los productores de frijol. Y ese compromiso que le reiteraba yo desde este lugar era la atención inmediata de Secampo en labores de supervisión, de inspección, de vigilancia, para que el programa de frijol o la nueva modalidad de comercialización de frijol que anunció Segalmex interviniera también gobierno del Estado. No se vale aventar nomás la piedra, hay que actuar, hay que tener un sentido de responsabilidad y también involucrarse en este tema. Hay tráfico de folios, se están beneficiando los intermediarios, hay un mercadeo de gente mediera o gente que arrendó tierras y que cuenta con esos folios, se los está vendiendo a los acaparadores y se están repartiendo ahí los 5, 6, 6.50 pesos por kilo irresponsablemente. ¿Y dónde está Secampo? ¿Dónde está el secretario? Esa labor de inspección le corresponde a él. Si se quiere involucrar, no solo venir a denunciar, diputado Chema, que usted también menciona mucho eso, no solo es la denuncia, es también comprometerse socialmente, éticamente, con los productores. Me parece que hay un mal precedente de acerca que proviene precisamente del sexenio pasado también en el tema de pagos, porque el 1.50, acordémonos que tardaban hasta 8, 9, hasta un año en pagarlo. Ahora sí, la exigencia debe ser inmediata, desde luego, lo reconozco, lo admito, pero también involúcrese el gobierno del Estado en lo que le corresponde. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Carla Valdés, hasta por 3 minutos. Agradecerte, diputado, que te subas a posicionar en este sentido. El día de hoy tenemos aquí en el estrado productores de Somberete, justamente preocupados por la situación que está pasando, y el día de ayer pues que hicieron toma de estos son centros de acopio. En política la palabra se cumple. Y yo también pedirles en este sentido, pues que el gobierno estatal está haciendo su tarea, está haciendo el secretario del campo también su trabajo para justamente revisar nuevamente esas reglas de operación, involucrado en el tema, sensible y preocupado, porque efectivamente los productores, que al final del día la familia es la que cuenta, nosotros los zacatecanos somos los perjudicados. Entonces estoy cierta de la sensibilidad que hoy tiene el Estado, al igual que el secretario del campo, de lo que corresponde. Si sumamos esfuerzos legislativo, ejecutivo, en este sentido para las familias zacatecanas, nos va a ir no solamente bien a nosotros, sino a Zacatecas, y sobre todo por la gente que se la parte en el campo y que son los que al final del día arriman el pan y la sal a cada una de las familias. Entonces agradezco a los diputados que votan a favor de este exhorto para que la palabra se cumpla. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea. Sí, muchas gracias, diputada. Claro que sí. Obviamente para agradecer los comentarios de los compañeros diputados que hicieron uso de ella y sobre todo decirles que esta es una tarea y es una labor de todos. Sin duda, los productores del campo, principalmente los de frijol, Zacatecas siendo el principal productor de frijol de este país, sin duda está siempre a la espera del esquema de comercialización de frijol, siempre y cada año, de manera oportuna. De manera oportuna, hoy, si ustedes quieren, por la transición, por lo que hubo de cambio de gobierno federal, por lo que ustedes quieran. Finalmente, este esquema se dio a conocer de manera muy tardía. Y si bien es cierto, oficialmente el día 18 de enero, personalmente estuvo el presidente de la República en un evento específicamente para ello,
para anunciar los esquemas de comercialización, donde obviamente ya esa fecha, en el mes de enero, 18 de enero, sin duda ya muchos de los productores ya habían vendido su frijol. ¿Por qué razón? Porque no todos los productores de frijol son pudientes, hay muchos que siembran y a los pocos días ya requieren estar vendiendo para salir de todos los compromisos. Y obviamente, ¿qué requerimos? Pues que hagan las instancias de gobierno, en este sentido, los esquemas de comercialización perfectamente definidos para venderlos y venderlos bien. Es responsabilidad del gobierno del Estado, de manera conjunta, por supuesto, y lo es. Tan es así que ha puesto a disposición de la Segalmex la infraestructura con la que cuenta el gobierno del Estado. Entonces, sin duda es importante también sumarnos todos, pero sobre todo invitarles y hacer este llamado porque sin duda con este punto de acuerdo requerimos que los productores de frijol tengan un mejor trato y que no vayamos en ese esquema de las tomas de los distintos centros de acopio, porque obviamente cuando esto se da es porque no están funcionando de manera adecuada. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Concluida la lista de oradores, esta presidencia pregunta a la Asamblea si considera que la iniciativa de punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida en lo general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito a la primera secretaria tome nota de la votación e informe del resultado. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que por unanimidad de las y los diputados presentes se considera que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara suficientemente discutida la iniciativa de punto de acuerdo en lo general y consecuentemente se somete a votación en forma nominal, iniciando por mi derecha, y solicito a la segunda secretaria sea tan amable de dar cuenta del resultado de la votación. Hernández Perea Edelmira, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Pinedo Morales Gabriela, a favor. Esparza Olivares, a favor. Javier Calzada, a favor. Ulloa Raúl, a favor. González Nava José María, a favor. Armando Perales, a favor. Alma Dávila, a favor. Dávila Ramírez Carolina, a favor. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. José Dolores Hernández, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Carla Valdés, a favor. Rayas Ochoa, a favor. Menchaca Héctor, a favor. Jesús Padilla, a favor. Muñoz González, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Le informo, diputada presidenta, que son 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105 y 127 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento en lo ordenado en los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Le solicito a la primera secretaria sea tan amable de dar lectura de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa, remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Sonido, por favor. Minuta con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa.
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 19. El ministro público solo podrá solicitar al juez de la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia imputada en el juicio, al desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abuso de funcionarios, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medidas violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Puntos suspensivos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y además ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Tercero, entrando en vigor el presente decreto, los delitos en materia de corrupción, tratándose de aquellos correspondientes o enriquecimiento ilícito y al ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Cuarto, la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los 5 años cumplidos de la vigencia del presente decreto. En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública la eficiencia de esta medida cautelar y la eficiencia del sistema penal acusatorio mediante informes emitidos por el Gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes y organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá contener al menos los siguientes elementos. Primero, desempeño eficaz de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y supervisión condicional del proceso. Segundo, eficacia de las medidas cautelares aplicadas. Tercero, creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas. Cuarto, implementación de sistemas de información criminal y de jurisdiccional. Quinto, resultados de la aplicación de mecanismos alternativos de solución controversias en materia penal. Sexto, y los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros. Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente. Quinto, la aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia de presente decreto se harán conforme a los dispuestos en el artículo 14 de la Constitución.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. Diputada María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta. Diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos, secretaria. Se remite a las legislaturas de los estados para los efectos del artículo 135 constitucional, Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Al documento leído se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Padilla Estrada, autor de la misma. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. En un Estado democrático, el ciudadano debe de tener la mayor importancia. El interés popular es la voluntad de la mayoría y ésta se manifiesta a través de las elecciones, libres y auténticas. La Constitución Liberal de 1857 es el ordenamiento jurídico que marcó el paradigma de la democracia en México. Una segunda fase del constitucionalismo democrático en nuestro país se desarrolla en 1910, cuando Francisco I. Madero utilizó el lema sufragio efectivo, no reelección, en la campaña presidencial que contendería con el entonces presidente Porfirio Díaz. A partir de esta fecha y con la materialización del ideal democrático en la Carta Magna de 1917, México inicia el camino hacia la institucionalización y la consolidación de un proyecto de nación, empero el poder se mantuvo en ejercicio de un partido político y el país tuvo que transitar casi todo el siglo XX en un abismo antidemocrático en los hechos, resultando en una nula educación cívica y promoción del voto por parte del Estado. No es temerario señalar que el siglo XX representó la época de las manifestaciones sociales de los sectores minoritarios en México, que lucharon por espacios y derechos políticos para que realmente se instaurara un régimen democrático. Ejemplo, la Revolución Mexicana logró la reconfiguración del Estado reconociendo los derechos sociales de obreros y campesinos. La década de los 50 consolidó la lucha de las mujeres por ejercer su derecho al voto. En los 60 los jóvenes se manifestaron por la libertad de expresión y en los 90 la ciudadanía apeló por una transición democrática. Con la llegada del nuevo milenio, México parecía entrar en una transición democrática. En las elecciones presidenciales del año 2000, el régimen de partido hegemónico que se había instaurado por más de 70 años había llegado a su fin y fue por la vía democrática, pero el resultado fue una democratización parcial. Pese a los avances en materia electoral que se efectuaron a partir de la década de los 70, no logró consolidarse la democracia mexicana. Aunque el siglo XX fue testigo de luchas y triunfos sociales en favor de los sectores minoritarios, el pueblo de México padeció la falta de educación cívica para entender la importancia del voto, derivando ello en un atraso de tradición democrática en comparación con las otras sociedades que habían alcanzado en el siglo XX. Por así decirlo, una madurez en esta materia, impidiendo que el ciudadano dimensionara la importancia de ser políticamente activo y de su participación en la toma de decisiones. La baja densidad ciudadana es en una democracia incompleta y en un Estado de Derecho inoperante, y la falta de representación política de los gobernados hacia sus gobernantes crea una tipología del voto que obstaculiza la instauración de una democracia pura. En nuestro país y en nuestro Estado, el voto se ha tergiversado de tal manera que nuestra democracia no se ha consolidado debido a la falta de una cultura democrática y una educación cívica.
A la par del voto razonado, también se presenta el voto comprado, el voto histórico, el coto ideológico, el voto útil, el voto nulo o el voto del miedo. Esto detalla la fragilidad de la democracia mexicana. Asimismo, evidencia la falta de una política del Estado tendiente a fomentar una cultura democrática que coadyuve a mejorar en la práctica, formando ciudadanos con sentido crítico y con una visión cívica en la toma de mejores decisiones en la conformación de los gobiernos. Por ello, considero que la educación cívica debe de formar parte de la agenda política en Zacatecas, ya que la misma influye en la transformación del país y de nuestro Estado. La experiencia nos indica que no basta su implementación en planes y programas de estudio de educación básica. Se necesita fortalecer su concepción e incorporar su estudio en todos los ámbitos, dentro y fuera de las aulas y para todos los sectores sociales. Para el caso de la educación cívica, los institutos electorales, tanto a nivel federal como local, se les ha facultado para promover y difundir la educación cívica y la cultura democrática. No obstante, aunque se pueden documentar avances en la materia, los resultados no han significado un logro esperado. Por ello, es imperante la necesidad de la modificación del marco jurídico en la materia para el Estado de Zacatecas, a fin de que las autoridades en la materia, en coordinación con los gobiernos tanto estatal como municipal y la sociedad civil, participen en la promoción y difusión del voto, la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana de manera permanente. La educación en toda sociedad tiene un rol fundamental para su desarrollo. Para Platón, solo a través de la educación es que se pueden evitar las injusticias, la corrupción y la violencia. Así lo describió en su más grande obra, La República. Aristóteles consideraba a esta como el camino por el cual se le otorga a los ciudadanos las virtudes cívicas con las cuales se logran los equilibrios y mediaciones para la armonía. Por ende, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, asimismo con la sociedad civil, deben encauzar, estructurar la capacitación de la sociedad en la cultura democrática y fomentar la educación cívica, propiciando así la participación social en la vida pública del Estado, a fin de generar una mejor democracia. Por tal motivo, la presente iniciativa de ley tiene como objetivo reformar la fracción sexta del artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para que el Instituto Electoral tenga como fin llevar a cabo la promoción y difusión del voto, la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana de manera permanente. Asimismo, deberá coordinarse para el cumplimiento de este propósito con las dependencias de la Administración Pública Estatal, los gobiernos municipales y la sociedad civil. La promoción de la cultura democrática y de la educación cívica por parte del Instituto Electoral del Estado deberá ser de manera coordinada, entre otras cosas, en lo relativo a la revisión de los planes y programas de estudio con la Secretaría de Educación de la entidad respectiva, así como la difusión e información permanente y coordinada de los valores, principios, derechos y obligaciones de los ciudadanos, con el propósito de que alcance su pleno ejercicio. Por este motivo, el texto vigente, el artículo 5, señala los fines del instituto en su apartado número 1, en el numeral 1, dice, en el ámbito de su competencia, el instituto tendrá como fines: sexto, coadyuvar en la promoción del voto y difundir la cultura democrática. El texto propuesto dice, fines del instituto: 1. En el ámbito de su competencia, el instituto tendrá como fines: sexto, llevar a cabo la promoción y difusión del voto, la educación cívica, la cultura democrática y la participación ciudadana de manera permanente.
Para lograr este propósito, se coordinará con dependencias de la Administración Pública Estatal, los gobiernos municipales y la sociedad civil. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, señor diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Quienes suscriben, diputada Mónica Borrego Estrada, diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, diputada Alma Gloria Dávila Luébano, diputada Mariana Vidal de Jesús Rayas Ochoa, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputado José Juan Mendoza Maldonado y diputado Omar Carrera Pérez, integrantes de la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, los artículos 28, fracción primera, 50, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera de su Reglamento General, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de matrimonio igualitario al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que los principios de igualdad y no discriminación son parte del Estado de Derecho. Agrega que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas están obligadas a acatar leyes justas, imparciales, equitativas y sin discriminación. La pasada honorable 62ª legislatura del Estado presentó un par de iniciativas referentes a garantizar el derecho al matrimonio igualitario. Los entonces legisladores María Elena Ortega Cortés y Santiago Domínguez Luna, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una iniciativa en la que proponían reformar el Código Familiar del Estado de Zacatecas, a fin de dar cumplimiento a tal prerrogativa. En su exposición de motivos argumentaba lo siguiente: la homosexualidad, según sabemos, por la investigación moderna, ha existido en todas las épocas de la historia y a lo largo de todo el mundo. Ha existido en todas las culturas, sea tolerada y respetada o no. La única diferencia es la forma declarada u oculta en la que se vive. En el caso específico de la diversidad sexual, la etapa en la que la historia, que deberían ser invisibles, se ha dado porque numerosos estados y sociedades imponen normas de género y de orientación sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y se afanan en controlar las formas en que ellas experimentan las relaciones personales y cómo se identifican a sí mismas. En el caso de Zacatecas específicamente, el movimiento se ha expresado ante la sociedad a través de 17 marchas de orgullo lésbico gay y de la emisión de 14 festivales de diversidad sexual, que por cierto forma parte del catálogo de festivales del Estado y cuenta con recursos etiquetados en el presupuesto de egresos desde el año del 2008. Por lo que hay un reconocimiento táctico del gobierno
de que se requieren mecanismos específicos para deconstruir la cultura de violencia y desigualdad en que viven quienes asumen una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Por su parte, el exlegislador Samuel Reveles Carrillo, el 10 de octubre del 2017, también propuso reformar el Código Familiar del Estado con la finalidad de establecer reglas claras para quienes celebran sociedades de convivencia, que cuenten con un marco jurídico eficaz que les otorgue plena seguridad en el uso, transmisión, cesión, sucesión y otras relacionadas con el patrimonio que juntos logren tener. En México, las comunidades lésbico-gay enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos, tales como el acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la entidad, las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales diversas, encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran normales. En ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de algunas personas. Hoy es urgente citarnos en el campo del grupo minoritario lésbico-gay, sometido a prejuicios fóbicos. La ley no puede prohibir ni sancionar ninguna práctica homosexual por el derecho fundamental a la libre opción sexual. Por tanto, un consenso mayoritario no puede avalar el que se relegue a los homosexuales al nivel de ciudadanos de segunda categoría. Las personas lésbico-gay están sujetas a prejuicios con alto arraigo en la sociedad y en las instituciones. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación, en el 2017, 1/3 de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans, que viene siendo el 36%, ni a personas lesbianas o gay, que es el 32%. Y a 4 de cada 10 personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la presidencia de la República. Esto lo reporta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. En el 2018, alternativamente, un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública reveló que casi 1/4 parte de las y los profesionales de salud entienden la homosexualidad como causa de SIDA en México. El CONAPRED señala que 1 de cada 3 casos de discriminación en el país se relaciona con discriminación en el espacio laboral, mientras que el 14% se refiere a casos de discriminación en la prestación de servicios al público. Principalmente se vulneran los derechos al trato digno, al trabajo y a una vida libre de violencia. Algunos de estos casos han sido notorios. Por ejemplo, la resolución por disposición 0105 estableció que negar la afiliación a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado a cónyuges del mismo sexo
es discriminatorio. A su vez, la resolución por disposición 06-2016 enfatizó que difundir en términos peyorativos la orientación sexual de candidatos a cargos públicos en medios de comunicación contribuye a los discursos homofóbicos que refuerzan la exclusión social de este sector. Finalmente, la resolución por disposición 04-2017 determinó que en los términos para acceder a una pensión de viudez, exigir a un cónyuge de una pareja homosexual que acredite una temporalidad mínima de matrimonio sin considerar factores como el tiempo de cohabitación es discriminatorio, pues ignora que el matrimonio entre parejas del mismo sexo se reconoce en México apenas desde el 2010 y que solo algunas entidades federativas lo tienen regulado. Cabe destacar que la sociedad mexicana parece ser consciente del alto nivel de vulneración a los derechos de las personas lésbico-gay. Según las percepciones capturadas por la ENADIS del 2017, por ejemplo, las personas trans, las personas gay y las lesbianas son los grupos sociales cuyos derechos son menos respetados en el país. El artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé como atribución de este organismo proponer a las diversas autoridades del país, en el exclusivo ámbito de su competencia, que se promuevan los cambios y modificaciones de ley y reglamentos, así como las prácticas administrativas que procuren y garanticen una mejor y más amplia protección de los derechos humanos. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece lo siguiente. Artículo 8. Garantías judiciales. Número 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. En la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 25, protección judicial. Número 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido y a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Por su parte, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en el artículo número 21, en el último párrafo, establece lo siguiente: queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, la raza, el color de piel, las características físicas, el idioma, el estado civil, la edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la condición social o económica, las discapacidades, las condiciones de salud, el estado de embarazo, las costumbres, las preferencias sexuales, las ideologías o creencias religiosas, la calidad migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo expresado y jurídicamente fundado, es que proponemos en esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforman los artículos 100, 136, 172, 173 y 174 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. El artículo 100. El matrimonio es la unión jurídica de dos personas, donde ambos, mediante una comunidad de vida y procurándose respeto, igualdad y ayuda mutua, constituyen una familia. Artículo 136. Los contrayentes, al celebrar el matrimonio, conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan. Por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aquellos correspondan, salvo lo establecido por la ley respecto a las gananciales matrimoniales. Artículo 172. Ninguno de los cónyuges podrá cobrar retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestare a su consorte o por los consejos y asistencia que le diere. Pero si uno de los consortes, por causa de ausencia o impedimento del otro, no originado por enfermedad, se encargare temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio, en proporción a su importancia y el resultado que produjere. Artículo 173. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí por partes iguales la mitad del usufructo que la ley les conceda. Artículo 174. Los cónyuges responden entre sí de los daños y prejuicios que pudiese ocasionarse por dolo, culpa o negligencia. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, 28 de febrero del 2019. Atentamente, diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, diputada Alma Gloria Dávila Luébano, diputada María Navidad de Jesús Rayas Ochoa, diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, diputado José Juan Mendoza Maldonado, diputado Omar Carrera Pérez y diputada Mónica Borrego Estrada, la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta. Adelante, diputado. Quisiera solicitar, en base a nuestra ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en su artículo 28, dice, además de los derechos que le confiere la Constitución estatal, tendrán los siguientes derechos y obligaciones de los diputados.
en su parte 11ª, dice intervenir en los trabajos, deliberaciones, debates y comparecencias, tanto del Pleno como de las comisiones. Fundo con eso mi siguiente participación, en el sentido de que cuando vine y tomé protesta en esta 63ª legislatura, me comprometí a defender la Constitución General de la República, la del Estado, así como las leyes que de ella emanen, de tal suerte que, apegándonos a las tesis jurisprudenciales de la Corte Suprema de nuestro país, en la 85-215 y la 46 del 2015, quiero solicitarle a la diputada Borrego me permita incorporarme a esa iniciativa. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? La diputada en tribuna, permítela suscribirse el diputado Padilla. Con gusto, diputado. En los mismos términos, Eduardo Rodríguez Ferrer. De igual forma, Muñoz González Roxana. Muy bien, nomás la sesión se suspende por falta de quórum. Le Pase pido, lista, por exactamente, favor. diputada presidenta, y para que pasen lista, por secretaria, favor. Por favor, si es tan amable de pasar lista, para verificar el quórum. Borrego Estrada Mónica. Presente. Calzada Vázquez Francisco Javier. Hernández Escareño José Dolores. Dávila Luébano Alma Gloria. Presente. Menchaca Medrano Héctor Adrián. Presente. Ulloa Guzmán Raúl. Presente. Carrera Pérez Omar. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Esparza Olivares Luis Alejandro. Rodríguez Ferrer Eduardo. González Nava José María. Miramontes Cárdenas Edgar. Correa Valdés José Guadalupe. Trujillo Mesa María Isabel. Mendoza Maldonado José Juan. Presente. Valdés Espinosa Carla de Yanira. Perales Gándara Armando. Presente. López Murillo Emma Lisset. Martínez Flores Pedro. Rayas Ochoa María Navidad. Presente. Martínez Delgado Perla Guadalupe. Márquez Álvarez Lisbeth Ana María. Hernández Perea M.A. Edelmira. Presente. Pinedo Morales Gabriela Evangelina. Presente. Rodríguez Márquez Susana. Presente, diputada secretaria. Ruiz Flores Delgadillo Aida. Muñoz González Roxana del Refugio. Presente, secretaria. Padilla Estrada Jesús. Presente. Delgado de la Torre Felipe de Jesús. Diputada presidenta, le informo que hay 15 diputados presentes. No habiendo quórum legal para continuar con esta sesión, se cita a los diputados y diputadas para el próximo martes a las 11 de la mañana. Le ruego su puntual asistencia.